En el predio de la ex rural en la ciudad de Rosario funciona uno de los centros de testeo. A partir del monitoreo que hacemos de casos día tras día, del reporte que tenemos de epidemiología sobre el crecimiento de los casos, vamos definiendo la estrategia de estos grupos itinerantes. El testeo y seguimiento, eso es lo más importante, es poder testear, hacer seguimiento, pero la clave es poder detectar en forma temprana el caso, ese paciente asintomático o ese paciente con síntomas leves. Entre las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, Rosario el 93%, Rafaela el 97% y Santa Fe el 98%. Hoy por hoy, situación hipercrítica en la ciudad de Santa Fe. El Cubuy todo lo hemos ampliado y estamos poniendo camas en donde más podemos. En esta semana se amplía el provincial. Y bueno, por otro lado, las medidas gubernamentales, que bueno, son las públicas que se han tomado y las que también ha tomado el presidente para disminuir la circulación viral que en definitiva disminuye los contagios. Esos números 93, 97, 98% refieren a la ocupación del sistema sanitario en esas tres ciudades de la provincia de Santa Fe. No nos preocupa solo el AMBA. Está claro que así como en 2020, a principios de 2020, como en esta segunda ola, comienza todo el AMBA, se empieza a desparramar hasta que el país entero o buena parte del país sufre esta ola de coronavirus. 2.293 casos reportados hoy en la provincia de Santa Fe en las últimas 24 horas. Una provincia con esas ciudades, con su sistema sanitario al límite, con algunas restricciones que evidentemente todavía no impactan de manera ideal, como decíamos hace un rato, suficientes razones como para que un equipo de la televisión pública allí se haya establecido en las últimas horas. Con Mariano Entrocaso para hacer los informes, para hacer las entrevistas y para contarnos cuánto afecta, de qué manera se puede detener esta curva que en el país y sobre todo en algunas provincias, insistimos con este número en Santa Fe, no deja de crecer. En el predio de la ex rural en la ciudad de Rosario funciona uno de los centros de testeo que hay aquí en la ciudad. Son cerca de 10 que dispone el Ministerio de Salud para ir a buscar casos cercanos, ¿no?, que hayan tenido vinculación con personas, o sea, contactos estrechos. Estamos con el doctor Torres. Bueno, doctor, cuéntenos en este momento cuál es la estrategia. Mira, en este momento nos encontramos, como decías muy bien vos, en el predio de la rural. Es un centro de hisopado que tenemos, pero no solamente esos 10, digamos, en los diferentes centros de salud que tenemos en todo el territorio de la provincia, pero puntualmente en la localidad, como en los hospitales, digamos, en todas las instituciones estamos hisopando. Y a su vez tenemos equipos itinerantes, que es a través de los camiones sanitarios, las unidades móviles que están recorriendo las diferentes localidades de la zona, de la provincia, ¿no?, de las diferentes localidades, y siendo una estrategia muy puntual. A partir del monitoreo que hacemos de casos día tras día, del reporte que tenemos de epidemiología sobre el crecimiento de los casos, vamos definiendo la estrategia de estos grupos itinerantes y definiendo lo que todos conocemos, los operativos detectar en diferentes localidades y en diferentes barrios. Y a su vez sumando, como en este lugar, centros de hisopado fijos, en la cual la gente accede previo a lo que es el llamado al 0800, donde se hace una evaluación médica, un seguimiento y poder notificar el caso y poder brindarle un turno para que se pueda hisopar. A partir de eso, que la estrategia nacional y la estrategia provincial que tenemos es el testeo y seguimiento, eso es lo más importante, es poder testear, hacer seguimiento, pero la clave es poder detectar en forma temprana el caso, ese paciente asintomático o ese paciente con síntomas leves, porque si nosotros detectamos en forma temprana y confirmamos y hacemos un seguimiento y a su vez podemos hacer el aislamiento de los contactos estrechos, nos permite que esos pacientes tengan una evolución tórpida y termine estando internado en un hospital o en una terapia intensiva, peor aún, ¿no? Doctor, ¿qué balance, qué análisis se hace de la situación del COVID en este momento en Rosario y en Santa Fe? Mira, en este momento nosotros estamos viendo cómo nosotros nunca hemos dejado de testear. Sí hemos aumentado en las últimas semanas los centros de hisopado y los testeos y estamos viendo cómo ha aumentado la tasa de positividad. No es ninguna novedad, lo estamos viendo en el reporte de casos a diario que tenemos, pero también estamos viendo cómo aparecen pacientes más jóvenes y también vamos monitoreando en forma paralela qué pasa con esos pacientes internados.
pasado, como el año pasado los pacientes en terapia intensiva tenían un promedio de 65 años y hoy tienen un promedio de 53 años. Por lo tanto, como yo te decía antes, poder testear a la población, detectar en forma precoz a ese positivo, a ese paciente oligosintomático y evitar que tenga una evolución tórpida y cómo la evitamos con el seguimiento y el control médico, creo que es la mejor estrategia que tenemos para poder estar cerca de la población y cerca de una estrategia de territorialidad que nos ha marcado tanto la Nación como también nuestro gobernador y nuestra ministra de Salud. El procedimiento es rápido. ¿En cuánto tiempo, en cuántas horas les dan los resultados? Mira, debemos tener presente que en base a los protocolos que nos define epidemiología, nosotros podemos estar hablando de lo que son los test rápidos, que detectan lo que tiene que ver con el antígeno, que es un test rápido que ya lo estamos utilizando desde el año pasado, que en 15 a 20 minutos tenemos el resultado. Pero a su vez está la famosa técnica que todos hemos escuchado de PCR, que es una técnica que en el mismo día o a las 24 horas tenemos el resultado, dependiendo el paciente, las comorbilidades y la cantidad de días que tenga de síntomas, es que se hace o un test rápido o una PCR. Puntualmente nosotros podemos acceder a hacerle un test rápido al paciente, si el paciente es negativo, pero el paciente presenta comorbilidades o cierto cuadro clínico, se lo deriva para hacer una PCR. Sea una opción o la otra opción, no más de 24 o 48 horas estamos teniendo los resultados, gracias a que del año pasado a la fecha hemos aumentado la cantidad de laboratorio, la posibilidad de testeo, la cual nos permite llegar al diagnóstico en forma rápida y precoz. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra del doctor Torres, brindándonos este panorama de la situación que se vive aquí en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe en general.